Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, una mejor versión de ti y de mí. Soy Semilla Estelar. Estamos analizando el libro de Gonzalo Rodríguez Fraile, Un nuevo paradigma de la realidad. Hoy veremos la diferencia entre religión y espiritualidad. Vamos a ver cómo también ambas pueden coexistir para nuestro crecimiento personal. Porque imaginemos cuando vamos a la iglesia o al templo, que nos reconforta, pero también vemos que no tenemos una verdadera transformación interior. Hoy vamos a entender por qué es así. Históricamente la religión ha cumplido una función de traducción, una función horizontal, que tiene que ver con darnos un mapa del mundo. Nos cuenta historias, participamos en rituales, nos da creencias, y eso termina impactando en nosotros, dándonos un significado en nuestra vida y nos consuela. Las religiones han actuado como el pegamento social que mantiene unidas a las comunidades. Imagina, por ejemplo, si pierdes tu trabajo, participas en tu comunidad religiosa, rezando, participando en el ritual, y empiezas a sentir paz porque crees que Dios tiene un plan. Pero eso es traducción, es decir, le han dado un nuevo significado a tu sufrimiento, pero no ha habido un cambio profundo y un nuevo cambio en tu nivel de conciencia. Sigue siendo la misma persona, pero con otra forma de ver las cosas. Mientras que la espiritualidad cumple una misión de transformación vertical, es decir, quema el mapa que hemos hablado de la religión, sino que tú te conviertes en el territorio. Ya no buscas consuelo para tu ego, buscas trascenderlo completamente. Es ir en busca de la iluminación y el despertar. Por ejemplo, en el mismo caso de que has perdido el empleo, en vez de rezar buscando consuelo, comienzas a meditar todos los días. Y en una de esas meditaciones experimentas una conexión profunda con el todo y te das cuenta que ya tú no eres solo Juan que ha perdido el trabajo, sino que eres conciencia pura experimentándose a sí mismo y que ya no necesitas más el trabajo para ser feliz, sino que ya has perdido tu identificación con el ego. Otra diferencia es que la religión opera en el reino de la dualidad, es decir, lo bueno y lo malo, el cielo y el infierno, mientras que la espiritualidad opera desde el reino de la no dualidad, es decir, todo es uno, no hay separación. Por ejemplo, para entender la dualidad, supongamos que tienes un vecino que piensa y tienes ideas políticas distintas a las tuyas, pero bueno, piensas, mi religión dice ama al prójimo, por lo tanto aceptas y aguantas a este vecino que tiene otras ideas, pero en el fondo sigue existiendo la idea de nosotros versus ellos. Mientras que cuando estamos en la no dualidad, y supongamos el mismo caso, y yo estoy durante 2 años en el camino de la espiritualidad, me doy cuenta que mi vecino sigue siendo la misma conciencia que se experimenta en mí también. Por lo tanto, me doy cuenta que todos somos uno y que la separación en realidad era una ilusión de la mente. Es decir, no hay tú y yo, sino que hay una sola conciencia experimentándose de distintas maneras. La mayoría de las personas necesitan de esa traducción, es decir, de la religión. Porque si derrumbamos rápidamente estas creencias, no vamos a obtener de ellos una liberación, sino un colapso psicológico. Por ejemplo, imagina a tu abuela que va a misa todos los domingos. Ella encuentra paz, encuentra sentido en ese ritual. Si de repente un día caes y le dices, abuela, todo es una ilusión, Dios no es una persona que está en el cielo, sino una conciencia pura y estamos conectados todos con Él, es muy probable que la desestabilices emocionalmente. Es decir, tu abuela necesita
de la traducción para darle significado y estructura a su vida. Sin embargo, tú que me estás escuchando quizás estés listo o lista para una transformación personal verdadera. También es necesario y está bien que suceda, y hay que entender que cada uno tiene su camino en la vida y su momento. Por lo tanto, veamos las diferencias claves. La espiritualidad se basa en experiencias directas de las dimensiones superiores de la realidad. No necesitas de una iglesia, un sacerdote o un ritual o un intermediario. Directamente solo necesitas tu cuerpo y la naturaleza. Ellos son tu templo. Mientras que la religión organizada necesita de un lugar, una iglesia, un templo, necesita de un sacerdote y tiende a dividir. Es decir, nuestra religión es la correcta. Ejemplo de espiritualidad. Sales a caminar al amanecer por la naturaleza. Eso es un ejercicio de contemplación. Y mientras caminas, experimentas de repente una conexión con el todo. Te das cuenta que tú eres parte de todo lo que te rodea y empiezas a incluso tener un sentimiento de zozobra, de alegría, de una paz profunda, y empiezan a caer lágrimas en tu rostro. Esa es la verdadera espiritualidad. Mientras que en la religión organizada simplemente vas a misa todos los domingos, a un templo, y el sacerdote te dice en qué creer y cómo comportarte, y te dice que a través de esta religión es el único camino para la salvación. Es decir, tu experiencia directa pasa a segundo plano frente al dogma, a la religión. Los científicos observan el mundo exterior con rigor, minimizan el ruido, controlan las variables y comparten sus hallazgos con otros científicos a través de revistas. Los místicos hacen lo mismo, pero en el mundo interior, dentro de nosotros. Es decir, disminuyen los sentidos sensoriales, hacen callar su conciencia, su mente, sus pensamientos, observan su conciencia y luego comparten sus hallazgos a través de las enseñanzas espirituales. Es decir, como por ejemplo de lo que hacemos, lo que es un místico, ¿no? Si tú te pones a meditar todos los días y en esa meditación lo que hace es observar tus pensamientos sin juzgarlo, y además con el tiempo experimentas que tu yo es solo una sensación y no una entidad sólida, empiezas a hacer un conocimiento de tu mundo interior. Y luego, si esos conocimientos los compartes con tu grupo de meditación, estás haciendo lo mismo que hicieron durante milenios los místicos, que es compartir nuestras experiencias intersubjetivas. En el futuro, cada vez más, las religiones van a converger entre sí, debido a la nueva ciencia que va realizando descubrimientos que ninguna religión puede negar, como por ejemplo que la Tierra es redonda, y también debido a la conciencia cósmica, es decir, cada vez más personas alcanzan niveles de conciencia en donde las diferencias conceptuales entre religiones pierden importancia. Por ejemplo, si un cristiano, un budista y un musulmán se reúnen en un retiro de meditación, los tres van a experimentar van a tener la misma experiencia con el todo, con la conciencia. Y luego se van a dar cuenta que tanto Cristo como Buda como Alá en realidad representan la misma verdad, la verdad última, y que a lo sumo tienen diferencias conceptuales y culturales en cómo se traduce la misma. La ciencia también ayuda en este ejemplo de convergencia, porque ahora sabemos y han estudiado que la meditación
cambia el cerebro, ayuda, lo mejora, enfoca la concentración. También descubren que la conciencia es fundamental en el universo. Por lo tanto, la ciencia se une también al resto de las tradiciones y las religiones en esta convergencia hacia la espiritualidad. Querida comunidad, hoy hemos aprendido entonces que la religión es traslativa, nos da consuelo y estructura, que es valioso y necesario para la mayoría de las personas. La espiritualidad es transformadora, nos lleva a una experiencia directa con el absoluto, a trascender el ego y experimentar la no dualidad. No se trata de abrazar o rechazar la otra, ambas son necesarias, sino de entender en qué parte del camino tú estás. Mi invitación para hoy es, si necesitas consuelo, está bien, abraza tus creencias, pero si tienes una llamada más profunda, atrévete a ir más allá. Contempla, medita, experimenta de manera directa. La verdad no está en las creencias, sino en la experiencia directa de lo que tú realmente eres. Conciencia pura, sin límite, conectada con todo lo que existe. Si te ha gustado este video, coméntalo, dale like, suscribe, compártelo con quienes tú crees que necesitan este conocimiento y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, comunidad, muchas gracias.